En esta ocasión nos sumergimos en un tema que genera mucha controversia, el cambio climático. Nos habéis proporcionado una colección de artículos y datos buscando comprender mejor el contexto histórico de las fluctuaciones climáticas. ¿Queréis saber más sobre el papel de los factores naturales frente al impacto humano? ¿Y qué significa todo esto para el futuro? La narrativa dominante nos alerta sobre un calentamiento global sin precedentes impulsado por las emisiones humanas y un futuro catastrófico. Sin embargo, en esta inmersión exploraremos datos que a menudo se pasan por alto y que sugieren una perspectiva más matizada. Es fundamental analizar la información con ojo crítico y considerar todas las perspectivas para formarnos una opinión sólida. Empecemos por lo que sabemos. Los datos del IPCC y la NOAA muestran un aumento de 1,1 grados centígrados en la temperatura media global desde la era preindustrial, y 2023 ha sido el año más cálido registrado. Pero, ¿es este calentamiento realmente excepcional? Para responder esa pregunta debemos mirar al pasado. El periodo Miano, hace 125.000 años, nos ofrece una perspectiva fascinante. Las temperaturas eran entre 1 grado y 2 grados centígrados más altas que las actuales, y el nivel del mar estaba de 6 a 9 metros por encima del actual. Imaginad ciudades como Miami bajo las olas e hipopótamos nadando en el Támesis. Y todo esto sin la intervención humana. Estas imágenes nos ayudan a visualizar la magnitud de los cambios climáticos que han ocurrido de forma natural en el pasado. Exacto, y si nos remontamos aún más atrás al Plioceno, hace 3 millones de años, encontramos niveles de CO2 similares a los actuales, pero con temperaturas aún más elevadas y un Ártico sin hielo en verano. Entonces, podríamos decir que el calentamiento actual, aunque preocupante, no es un fenómeno completamente único en la historia de la Tierra. Precisamente. Estos ejemplos del pasado nos invitan a considerar que el clima terrestre siempre ha estado en constante cambio y que el calentamiento actual podría formar parte de un ciclo natural. Hablemos ahora del periodo cálido medieval entre los siglos Ips y Treso, con temperaturas comparables o incluso superiores a las de hoy. Los vikingos establecieron asentamientos en Groenlandia, se cultivaba cebada en suelos que hoy están congelados y los viñedos florecían en el norte de Inglaterra. Efectivamente. Fue una época de bonanza climática que contrasta con la pequeña edad de hielo entre los siglos XX y XIX. Durante este periodo, el Támesis se congeló, las cosechas se arruinaron y las temperaturas descendieron hasta 2 grados en algunas regiones. Esos cambios climáticos tan drásticos ocurrieron sin la influencia de la actividad industrial humana. Lo que nos lleva a pensar en la importancia de los factores naturales en las fluctuaciones climáticas a lo largo de la historia. Uno de esos factores a menudo subestimado es el Sol. Su actividad sigue ciclos de aproximadamente 11 años y durante el mínimo de Maunder entre 1645 y 1715, la actividad solar se desplomó coincidiendo con la etapa más fría de la pequeña edad de hielo. ¿Cómo se mide el impacto del Sol en el cambio climático? ¿Es posible que estemos subestimando su papel? Los científicos utilizan diversos métodos para estudiar la influencia solar en el clima, como el análisis de isótopos cosmogénicos en núcleos de hielo y anillos de árboles. Estos estudios sugieren que las variaciones solares podrían explicar entre el 30% entre el 50% del calentamiento observado en el siglo XX. Es decir, que el CO2 no es el único factor a considerar. Exactamente. La actividad solar es una pieza clave en el complejo puzzle del clima terrestre. Pasemos ahora al CO2. Los niveles actuales, unas 420 partes por millón, son altos comparados con la era preindustrial, pero palidecen ante los niveles del Carbonífero hace 300 millones de años, que alcanzaron entre 800 y 1000 partes por millón, y sin embargo la Tierra bullía de vida. Incluso en el Cretácico, con niveles de CO2 de 1700 partes por millón, los dinosaurios prosperaban. Es importante poner las cosas en perspectiva. Si bien el CO2 juega un papel en el clima, la historia nos muestra que su impacto podría ser menos catastrófico de lo que a menudo se nos presenta. ¿Y qué hay del vapor de agua? Se habla mucho del CO2, pero rara vez se menciona el vapor de agua. El vapor de agua es de hecho el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera, responsable de entre el 60% y el 70% del efecto invernadero natural. Diversos estudios han demostrado que las variaciones en la humedad atmosférica tienen un impacto mayor en las temperaturas a corto plazo que los niveles de CO2. Sin embargo, no vemos campañas globales para controlar el vapor de agua, ¿verdad? Ciertamente, el papel del vapor de agua en el clima a menudo se pasa por alto. Es un tema que merece más atención, sin duda. Hemos explorado la influencia de factores naturales como el sol y el vapor de agua. Ahora centrémonos en cómo las acciones humanas encajan en esta compleja ecuación. Es innegable que desde la revolución industrial hemos liberado enormes cantidades de CO2 a la atmósfera. La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura, todas estas actividades contribuyen al aumento de los gases de efecto invernadero. Pero es posible que estemos sobreestimando la contribución humana al cambio climático.
Algunas investigaciones sugieren que la influencia de eventos naturales como el Niño o la Niña y las erupciones volcánicas podría estar subestimada en los modelos climáticos actuales. Es una posibilidad que no podemos descartar. La erupción del Monte Tambora en 1815, por ejemplo, provocó un enfriamiento global de 0,5 grados centígrados y lo que se conoce como el Año sin Verano en 1916. Este evento nos muestra el enorme impacto que pueden tener los fenómenos naturales en el clima global. Un solo volcán puede cambiar el clima del planeta entero. Es impresionante. Se habla mucho del aumento en la frecuencia e intensidad de los huracanes debido al cambio climático. ¿Qué nos dicen los datos al respecto? Los datos del Centro Nacional de Huracanes de IEUU, que se remontan a 1851, no muestran un aumento significativo en la frecuencia de huracanes en el Atlántico. De hecho, a finales del siglo XIX se registraron años con más de 20 tormentas tropicales, superando la media actual. Entonces, podríamos decir que la percepción de un aumento de los huracanes no se corresponde con la realidad. No necesariamente. Es posible que los huracanes sean más intensos ahora, pero no hay evidencia concluyente de que sean más frecuentes. También hay que considerar que la capacidad de detección y seguimiento de huracanes ha mejorado significativamente en las últimas décadas, lo que podría dar la impresión de que hay más huracanes, cuando en realidad simplemente los estamos detectando mejor. ¿Y qué hay de las sequías? El Dust Bowl de la década de 1930 en Estados Unidos fue un evento devastador que afectó a miles de kilómetros cuadrados de tierras de cultivo, y esto ocurrió mucho antes de la era de la industrialización masiva. Efectivamente. El Dust Bowl es un claro ejemplo de que las sequías severas han ocurrido a lo largo de la historia, independientemente de la actividad humana. Es importante tener en cuenta todos estos eventos al analizar el cambio climático actual. Otro tema que preocupa a muchos es el derretimiento del hielo en el Ártico. Se nos dice que el Ártico está perdiendo hielo a un ritmo alarmante. Es cierto que el hielo ártico ha disminuido en las últimas décadas, pero es importante tener en cuenta que existen ciclos naturales en la extensión del hielo ártico. Registros navales soviéticos de la década de 1930 ya documentaban aguas abiertas cerca del Polo Norte, y hay estudios que indican ciclos naturales de 60 a 80 años en la extensión del hielo ártico. Entonces, ¿es posible que la reducción del hielo ártico que observamos hoy en día sea parte de un ciclo natural? Es una posibilidad que debemos considerar. Si bien el calentamiento global puede estar contribuyendo a la pérdida de hielo ártico, no podemos ignorar la influencia de los ciclos naturales en este proceso. Si los factores naturales juegan un papel tan importante en el cambio climático, ¿por qué la narrativa dominante se centra tanto en el impacto humano? ¿Podría haber intereses ocultos detrás de esta narrativa? Esa es una pregunta crucial que debemos plantearnos. En 2022, el mercado de energías renovables movió 881 mil millones de dólares y los gobiernos destinaron 1,3 billones de dólares a subsidios para iniciativas verdes. La ONU estima que mitigar el cambio climático costará 100 billones de dólares para 2050. Si gran parte del cambio climático se debe a ciclos naturales, ¿qué implicaciones tendría esto para estas inversiones y para la industria de las energías renovables? Sería un cambio de paradigma que afectaría a muchos intereses económicos y políticos. Y no olvidemos el poder del miedo. Un estudio de 2021 reveló que el 60% de los titulares sobre el clima utilizan un lenguaje catastrofista, lo que amplifica la sensación de crisis. ¿No crees que esto puede influir en la percepción pública del problema? Sin duda. El miedo es una herramienta poderosa que puede utilizarse para manipular la opinión pública. Es importante ser conscientes de esto y analizar la información con ojo crítico sin dejarnos llevar por el alarmismo. Podría ser que la lucha contra el cambio climático se haya convertido en una especie de nueva religión, con un dogma inamovible que no admite cuestionamientos. Es una comparación interesante. Y es cierto que en ocasiones se observa una falta de flexibilidad en el debate sobre el cambio climático, una tendencia a demonizar a quienes plantean dudas o discrepancias. La ciencia avanza a través del cuestionamiento constante de la revisión de las teorías, y no deberíamos tener miedo a debatir abiertamente sobre el cambio climático desde la evidencia y el respeto. Totalmente de acuerdo. La censura y el dogmatismo no tienen cabida en la búsqueda de la verdad. ¿Y qué opinas de la cobertura mediática del cambio climático? ¿Crees que se está informando de forma objetiva y equilibrada? Esa es una cuestión compleja. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la formación de la opinión pública. Y en el caso del cambio climático, a menudo se observa una tendencia a la exageración, al sensacionalismo, a la presentación de escenarios apocalípticos que generan miedo e incertidumbre. Es como si se buscara constantemente el titular impactante de la noticia que atraiga la atención, aunque para ello se sacrifique la precisión y el rigor. Precisamente. Y esto puede llevar a una distorsión de la realidad, a una percepción del problema que no se corresponde con la evidencia científica. No se trata de minimizar la gravedad del cambio climático, sino de abordarlo desde una perspectiva racional, informada y sobre todo responsable.
Hablando de responsabilidad, creo que es importante recordar que cada uno de nosotros puede contribuir a la lucha contra el cambio climático o al menos a la adaptación a sus consecuencias. No se trata solo de grandes decisiones políticas o inversiones millonarias, sino de pequeños gestos cotidianos que pueden marcar la diferencia. Estoy completamente de acuerdo. Desde reducir nuestro consumo energético hasta elegir productos más sostenibles, pasando por promover el transporte público o la bicicleta, hay muchas acciones que podemos llevar a cabo en nuestro día a día para reducir nuestra huella ecológica. También podemos informarnos, formarnos nuestra propia opinión, participar en debates constructivos y exigir a nuestros líderes que tomen medidas responsables y eficaces. En definitiva, se trata de ser conscientes de que el cambio climático es un reto global que nos afecta a todos y que requiere la participación de todos para encontrar soluciones. Ciertamente. Además de estas acciones individuales, ¿qué otras estrategias de adaptación a gran escala consideras cruciales para enfrentar los desafíos del cambio climático? Bueno, pues como ya me has comentado, la adaptación debe ser una parte fundamental de nuestra respuesta al cambio climático. Ya sabes, no podemos simplemente centrarnos en mitigar las emisiones. Tenemos que prepararnos para los cambios que ya están en marcha. Y aquí hay varios puntos clave. ¿Cuáles serían esos puntos? Por ejemplo, invertir en infraestructuras resilientes al clima. Esto significa construir diques y sistemas de drenaje para protegernos de las inundaciones, desarrollar cultivos resistentes a la sequía e invertir en sistemas de alerta temprana para eventos climáticos extremos. Claro, se trata de prepararnos para lo que pueda venir. Exacto. Y otro punto importante es la gestión sostenible del agua. Con el cambio climático, los patrones de precipitación están cambiando, lo que puede llevar a sequías más frecuentes e intensas. Es crucial asegurar el acceso al agua. Sí, necesitamos mejorar la eficiencia de uso del agua, invertir en tecnologías de almacenamiento de agua e implementar políticas que fomenten un uso responsable de este recurso vital. Y no olvidemos la importancia de investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Por supuesto. La innovación tecnológica juega un papel crucial en la adaptación al cambio climático. Necesitamos desarrollar nuevas variedades de cultivos resistentes al calor y la sequía, mejorar las técnicas de construcción para crear edificios más eficientes energéticamente e investigar nuevas fuentes de energía limpia. La tecnología puede ser una gran aliada. Sin duda. Y también es fundamental fortalecer la cooperación internacional. El cambio climático es un problema global que requiere soluciones globales. Es un reto que nos afecta a todos. Sí. Necesitamos compartir conocimientos, tecnologías y recursos para ayudar a los países más vulnerables a adaptarse al cambio climático y construir un futuro más sostenible para todos. Es fundamental tener una visión a largo plazo, más allá de las próximas elecciones o los beneficios económicos inmediatos. El cambio climático es un desafío que nos acompañará durante décadas, incluso siglos, y nuestras decisiones de hoy tendrán un impacto en las generaciones futuras. Debemos pensar en el legado que dejamos a nuestros hijos y nietos. Precisamente. Y en este sentido, la educación y la concienciación pública son esenciales. Necesitamos informar a la sociedad sobre los riesgos y las oportunidades del cambio climático, fomentar la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones y promover un cambio cultural hacia un modo de vida más sostenible. La educación es la base de todo. Es clave. Si logramos que la sociedad comprenda la magnitud del desafío y se involucre activamente en la búsqueda de soluciones, tendremos mucho ganado. Me ha gustado mucho esta conversación. Hemos abordado el cambio climático desde una perspectiva amplia y crítica, considerando tanto los factores naturales como el impacto humano. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo. Hemos analizado datos históricos, cuestionado narrativas dominantes y explorado posibles soluciones. Esperamos haber contribuido a un debate más informado y constructivo sobre este tema tan crucial para el futuro de nuestro planeta. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir investigando, cuestionando y formando tu propia opinión. Recuerda que el conocimiento es poder y que solo a través de la información y el debate seremos capaces de afrontar los retos del futuro. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura intelectual.